Bien, amigos, tenemos como costumbre no pactar entrevistas, no invitar personas para que digan cosas. En este caso, quisiéramos hacer un pacto con nuestro invitado. Primero, reconocerle lo que él desea y lo que parece que puede ser, que su candidato, Leonel Fernández, será el próximo presidente de la República. En esas condiciones, si él me la acepta como buenas y válidas, entonces yo quisiera pedirle a Rubén Maldonado, que tiene unas vivencias que yo le quiero pedir que las revisemos con un espíritu analítico diferente al partidario y que comenzamos por reconocerle que él será gobierno en 2 años, pero que por favor esas experiencias que se vivieron desde que él asumió la posición de diputado al Congreso y luego de presidente del Senado y luego dirigió una lucha de oposición para la reforma constitucional, que con un espíritu crítico y no sectario nos ayude a analizar esa cosa. Diputado, ¿podemos hablar en esa dirección o usted no me acepta eso? No, claro, con muchísimo gusto. ¿Seguro? Claro, y además de todo eso, eso es su historia, don Julito. ¿Ah? Es su historia. Exacto. Y esa historia tiene que... Sí, pero se puede aplicar ahora, doctor. Ese es el objetivo. No, y es apasionante hablar de eso. Usted hacía una reflexión a mi llegada, reflexión que se mantuvo después de una pausa. Y hablábamos mucho del poder, el poder que han tenido tantos presidentes como inclusive de diferentes personas. Pero yo concluyo esa reflexión suya en una expresión de la mitología griega que establecía bien claro que el poder, ese poder omnímodo, ese poder absoluto de, como usted bien expresó, dámele 300 aquí, dámele aquel allí, y yo puedo hacer. Y pensar que todo no es más que una forma que tienen los dioses de cómo joder a alguna persona. Porque es bien sabido que si tú quieres ver a una persona destruida, dale mucho poder. Cuando tiene mucho poder, se cree Dios. Y al creerse Dios, cree que todo lo puede. Al creer que todo lo puede, sencillamente pues tiende a equivocarse. Y después del equívoco viene la irremediable e irreparable consecuencia de que todo aquel que ha tenido mucho poder termina eso. Y hay cosas que realmente se pueden hablar sin problema. El primer punto es el poder del poder legislativo. ¿Usted coincide con que el poder legislativo es un verdadero poder y que ese es el origen de las leyes, en que mucha gente piensa que por el hecho de que un presidente sea del mismo partido de la mayoría, tiene ese poder en sus manos, que la mayoría congresional tiene ese poder en las manos? Realmente, usted pudo percibir la intensidad del poder legislativo, que no es tan poco como uno a veces se piensa, que es mucho mayor. Claro que sí, pero no siempre. Mire, realmente la debilidad de nuestras instituciones impide que la independencia de los poderes se manifiesten a su más alto nivel. Todos sabemos que desde el Poder Ejecutivo se ejercen presiones fuertes sobre el Poder Legislativo y que el Poder Legislativo la mayoría de las veces sucumbe ante ese poder, por razones obvias y mucho más cuando ese poder legislativo pertenece al mismo partido
que tiene el control del Poder Ejecutivo. En el caso nuestro, debo decirle que nosotros, claro, recibimos no presión directa del presidente de la República, porque si lo diría mentiría, ¿verdad? Y no vine a eso acá. Pero sí se ejerce presión. Ahora, hay presión que se ejerce de diferentes formas. Y eres tú, en el ejercicio de tus funciones y ocupando la posición, quien tiene un momento determinado que decir, no, yo no voy a hacer eso. Por ejemplo, todos sabemos que del Poder Ejecutivo, en nuestro periodo como presidente de la Cámara, había un interés por parte del Poder Ejecutivo para que se aprobara la ley de partido político y la ley electoral, pero sobre todo la ley de partido político. Nosotros entendíamos que esa ley tenía graves falencias. Esa ley adolecía de problemas y de errores, inclusive de índole y de naturaleza constitucional, y que en consecuencia, aprobarla en esas condiciones, más que un bien a la nación, le estábamos haciendo un mal. Y eso nosotros se lo dijimos al Ejecutivo. Sí. Le planteamos nuestra posición. Y cuando hay presiones que tienen que ver en una Cámara Legislativa con presiones naturales, por ejemplo, hay que aprobar la ley de presupuesto o hay que aprobar ese préstamo y todos los diputados saben que como quiera lo van a aprobar el préstamo, claro, aunque no tenga mayoría el gobierno de turno. Esa presión cuando es de proyectos, de cosas ordinarias, de temas ordinarios que van a las cámaras, ¿existe? Claro, existe, más sobre todo en los legisladores del partido político del gobierno. Ahora mismo se expresa esa situación. Los préstamos no lo están aprobando hoy de este gobierno los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, ni lo están aprobando los legisladores de la Fuerza del Pueblo. Lo está aprobando el PRM con algunos aliados que ocasionalmente y siempre se proporcionan. Pero siempre existirá esa presión. Ahora, vuelvo e insisto, desde el poder se ejerce presión. Hoy mismo, ¿qué está pasando hoy? Vemos hoy cómo en el Senado de la República el Ejecutivo lo expresó desde el presidente, que en menor forma, pero el ministro de la Presidencia dijo públicamente, la ley de extinción de dominio se va a aprobar sí o sí, públicamente. Es decir, él mandó una orden al legislativo. ¿Y qué hicieron los legisladores del Partido Revolucionario Moderno? Lo aprobaron. No solamente lo aprobaron, violentaron hasta la Constitución de la República, a sabiendas. Y no le importó, y no le importa nada. Es decir, una ley que evidentemente es orgánica, dijeron, esta ley no es orgánica. Y como tienen la mayoría numérica momentáneamente, ejercieron ese poder. Es una demostración de lo que es el poder que ejerce ese es uno de los temas que yo quisiera que tú trates. Y te voy a decir que tenemos tiempo. No vamos a venir y que se me va a acabar, se acabó el tiempo, no. Tenemos una hora y la vamos a aprovechar. Mira, hay una serie de eventos que tú tienes el conocimiento porque lo viviste. Primero, ¿en qué año tú entras al PLD? Pues yo entré en el año 1995. ¿Cuándo? 94. Y ya Bosch había salido. Sí, claro. Ok, pero hay una expresión de Bosch que tú la viviste. Dice que en política hay lo que se ve y lo que no se ve. Y es así. Sí. Y ahí, en ese congreso, tú tuviste 3 o 4... 5 periodos. 5 periodos con ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esa es una experiencia de los cuales uno es de 6 años. Sí, uno de los 5 periodos de 6 años. Sí, 5, 4, 20, 22. Sería 22 años que el año que viene usted va a tener de legislador. Y yo te pregunto, de los proyectos que llegan, ¿cuáles proyectos son de partido? ¿Cuáles proyectos son del legislador? ¿Y cuáles proyectos son de... Ustedes pueden votar como le dé la gana. ¿Usted entiende lo que le digo? Claro, claro. ¿Hay proyectos de partido? Sí, claro. ¿Hay proyectos de un legislador? Por ejemplo, Pelegrín Castillo llevó proyectos de él que se lo aprobaron el resto de sus compañeros sin ser del mismo partido. Sí, así es. Y hay proyectos que yo digo, pero ¿y cómo es posible que uno venga aquí todos los días y acabe
con el honor de los diputados, diga que son unos corruptos. Sin embargo, hay un grupo que nadie los involucra. Por ejemplo, tú dices, ahí se venden proyectos, pero hay personas que nadie las liga. ¿Cómo se separan lo bueno de los malos cuando hay un proyecto que maneja dinero? Mire, en el Congreso Nacional, tradicionalmente, y más en el pasado que en estos años, hay que reconocerlo, que poco a poco el Congreso ha ido transformándose. Los proyectos que eran de préstamo siempre tenían padrinos. Los proyectos de préstamo siempre tienen padrinos. Regularmente, esos padrinos son los incumbentes que van a manejar. A eso se debe Sí, los proyectos. Que Rondón quería que los consorciados aporten dinero del que él fue condenado, porque él dice que todos gestionaron. Sí. Es Sí, así, siempre, todos los proyectos tienen padrino. Siempre, claro, los proyectos fundamentalmente. Y más de un padrino, Aquellos a ver. proyectos que son de tipo de préstamo, que no todas las veces son malos, porque hay préstamos que son sumamente necesarios. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo se concesionó sobre la No, base de si préstamo. es de Leonel es bueno. No, le voy a decir muchísimo más. Le voy a decir muchísimo más. Hoy podemos negar de todas las obras que se hicieron en el gobierno del presidente Danilo Medina, que fueron extraordinarios y que son vitales para la República Dominicana. Podemos dar todo lo que queramos dar y la crítica que queramos dar a Punta Catalina, pero Punta Catalina es una de las obras más importantes que se han hecho en la República Dominicana, que gobierno alguno haya hecho en este país. De manera que hay préstamos que tienen, por su naturaleza, un sentido patriótico, Bien. porque van destinados y definidos para obras que son de bien común en términos generales. Bien. Maldonado, cuando se presentan los legisladores que representan sectores, a veces representan sus partidos y a veces representan sectores. Por ejemplo, las empresas, algunas empresas tienen legisladores que representan sus intereses. El Cámara de Diputados, como un órgano tan plural, tiene representantes de todas las Por ejemplo, el naturalezas. juego tiene Claro. representantes. Claro, hay muchísima gente ahí que pertenecen a la banca, que son banqueros, legisladores que vienen de ese sector, y es lógico, inclusive está entendible, que cuando están ahí, cualquier proyecto que afecte su sector, lo van a El narco defender. tiene representantes. ¿Él? El narco. Bueno, no lo digo yo ni lo dice usted, para que nosotros nos liberemos de esa acusación sin fundamento. Pero ahora hay gente que están Hay gente que sometida. está sometida a la justicia. Bien. Ahora, hay algo que es común. En la gran mayoría de los que están siendo procesados pertenecen a un solo partido. Hasta ahora, ¿verdad? Bien. ¿Estados Unidos tiene representantes o tiene proyectos? Claro, evidentemente que sí. Ahí hay gente que responde a los intereses norteamericanos, que deberían irse a vivir por Estados Unidos. Una ñapita. Cuando usted lucha en la puerta para que no se reforme la Constitución y el secretario de Estado llama al presidente y le dice, nosotros no queremos más PLD ni queremos reelección. ¿Qué fue lo que más pesó? Esa llamada que hizo que él llamara a Reinaldo o la protesta que usted tuvo en la puerta de que eso no iba a pasar. Mire, yo le voy a ser sincero a usted aquí en este programa hoy. Voy a ¿Perdón? confesar, voy a ser sincero y aquí le voy a decir hoy algo que nunca lo he dicho. Sabe muy pocas personas. Cuando la llamada de Pompeo, había sesión en el Senado de la República. El Senado estaba sesionando y tenía el proyecto en la agenda. Yo estaba desde temprano en la mañana del día en el despacho de Reinaldo, hablando con Reinaldo, tratando de persuadirlo para que no lo presentara. Esa discusión la habíamos tenido desde hacía mucho tiempo. Lo habíamos discutido ya hacían como 5 o 6 días. Reinaldo en el fondo estaba cumpliendo con su labor de presidente del Senado, independientemente de que él quiera o no quiera, tenía que presentarlo porque la mayoría así lo exigía y ya el procedimiento mandaba presentarlo porque estaba en agenda. Y él, cuando yo le pedí, retiene eso, él me dijo una palabra
que después yo la entendí porque él no me la aclaró. Yo le explicaba las razones, digo, Reinaldo, aquí va a haber un lío muy grande, esto no se sabe en qué va a terminar, esto va a terminar feo. ¿Cuál fue la palabra? Reinaldo me dijo, todavía no se ha presentado, tranquilízate, cálmate, no se ha presentado todavía. Eso todavía se puede resolver, tranquilízate. Él había hablado con él. Sí, bien. Ya tenía. ¿Por qué se ha hablado de que hay proyectos que no se leen? ¿Cuál es la razón? Y ahí quiero lo más sincero posible. Hay un procedimiento en la Cámara que es legal, que está dentro de los reglamentos, que establece, claro, que cuando tú sometes a consideración del hemiciclo, de la sala, la moción deliberal de lectura del proyecto, automáticamente esa moción es aprobada, ya el proyecto legalmente no se puede leer, no necesita leerse. Es una moción que es aprobada por la mayoría. Y también tiene su sentido porque los proyectos están en la mano de los legisladores, están en su computadora, lo tienen 24 horas antes. El legislador que quiere legislar correctamente puede perfectamente entrar y ver los proyectos y leerlos porque lo tiene con él antes de llegar al hemiciclo. Pero eso es un procedimiento que lo establecen los reglamentos y los reglamentos son los que determinan si se lee o no se lee el proyecto. Cuando hay proyectos, y voy a poner de ejemplo con el que usted inició hablando de la ley de extinción de dominio, que hay un espíritu de aprobación, inclusive mucha gente quiere la ley de extinción de dominio, la figura, pero todo el mundo se está dando cuenta que tiene problemas constitucionales. ¿Qué hace que en un Congreso eso continúa como que nada ha pasado? Y hay una comisión y todo el mundo dice, pero solo hay que leer un párrafo y tú te vas a dar cuenta que tiene problemas de constitucionales. Un legislador está obligado cuando tiene una línea política a aprobar eso aunque no tenga los parámetros adecuados. Los irresponsables solamente. Los irresponsables. Sabiendo inclusive que va a ser inconstitucional al otro día de su aprobación. Los irresponsables, porque a mí me tocó jugar ese rol. Y como presidente de la Cámara, con el presidente de la República queriendo el proyecto, con el Poder Ejecutivo queriendo el proyecto y con más de la mayoría de mi bancada queriendo el proyecto con esos vicios de inconstitucionalidad, yo, Rubén Maldonado, siendo presidente de la Cámara, declaré que era inconstitucional ese proyecto. Y que votar por él no era votar a favor del proyecto, sino en contra del proyecto. ¿Cuál fue ese? Eso fue cuando la ley, en el 2018, cuando presentamos la ley de partido. Ahí fue una expresión de cuando un legislador decide decir no, aunque venga del gobierno. En este caso particular que usted me hace la referencia, que es el tema que tiene que ver con la ley. ¿No parece que va a pasar eso? ¿Sabe por qué? Por la irresponsabilidad de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la Cámara, de la comisión que estudió ese proyecto. Él sabe muy bien, porque él es abogado, que esa ley es inconstitucional, pero recibió una orden. Y como recibió una orden, él está cumpliendo con la orden. Es más, a mí me han dicho la mayoría de los senadores del Partido Revolucionario Moderno, conversando conmigo, que ellos saben que esa ley no es buena, que ellos saben que esa ley es inconstitucional. Y a pesar de eso, no solamente la aprueban, sino que en el Senado la declaran como una ley de mayoría absoluta, mayoría simple, cuando ellos saben que no, porque de acuerdo a la Constitución, todo proyecto de ley que afecte aspectos fundamentales del ciudadano es inconstitucional. Sí, pero no es verdad que la fuerza del pueblo se va a oponer a una ley que es enlatada y que viene de fuera. Dígame, ¿qué punto es que ustedes difieren de la ley de extinción de dominio? Porque ustedes no difieren. Esto es Estados Unidos y ustedes no quieren vaina con Estados Unidos. No, es que nosotros no estamos en contra de la ley. Al contrario, en la Constitución del 2010 se menciona, está reflejada la ley de extinción de dominio. Se habla de que debemos aprobar un proyecto de ley de extinción de dominio. Son las leyes que quedaron pendientes. Es una de las partes de las leyes que quedaron pendientes. Que usted y yo hemos hablado bastante de eso en este programa, del 2010. Esa ley, si bien es cierto que es impulsada por los Estados Unidos, para el tema fundamentalmente que tiene que ver... Aquí dijo un legislador el otro día, diputado,
que los Estados Unidos mandan su representante Claro, a discutir al Congreso. Han ido, a mí me ha visitado 2 veces los representantes de la embajada. Pero eso es abierto, eso es formal. Sí, lo ha hecho formal y es normal eso. Eso lo hacen ¿El ellos cabildeo siempre. es legal? Lo ejercen ellos, lo ejercen en el Congreso, claro. Lo ejercen con nosotros los legisladores, pero con los presidentes también. Visitan los presidentes para esos fines. Y los procuradores generales de la República. Pero volviendo a la ley, es bueno que ustedes sepan que ese proyecto no es solamente los aspectos que, porque desde el gobierno, que lo ha querido utilizar como un instrumento político, porque es que este gobierno no tiene cómo vender una imagen de aceptación para el pueblo dominicano. Y está utilizando todo lo que tiene que ver con la lucha en contra de la corrupción como un instrumento político. Pero sin embargo, todavía ya llevamos 2 años y en el Congreso no reposa un solo proyecto que procure transparentar y luchar a favor de la lucha contra la corrupción. Pero tampoco no ha emitido un solo decreto en este gobierno como un ejercicio de aporte desde el Estado Dominicano en la lucha en contra de la corrupción. Todo el andamiaje que hay en materia legislativa y en materia de ordenanza desde el Poder Ejecutivo se ejecutaron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana cuando Leonel Fernández era presidente y por qué no decirlo también en el gobierno pasado. Entonces, ahora lo que nosotros estamos viendo es que en el afán de buscar popularidad, sacan de la manga el tema de la ley de extinción de dominio como una forma de venderle a la población la imagen. Mira, ellos no quieren la ley de extinción de dominio porque ellos no quieren que se persiga la corrupción. Nosotros somos un impoluto, nosotros sí lo queremos, un chantaje, una vulgar mentira. Primero porque lo que el ciudadano no sabe y debe comenzar a averiguar, y es bueno que en este espacio comencemos a hablar de estos temas, es que la ley de extinción de dominio plantea, dentro de todas las abalazadas que plantea, una de ellas es que ya tú no eres dueño de tu propiedad, que ya tu propiedad pasa a ser un objeto que tú lo que tienes un título que no dice título de propiedad, tendrá que cambiar ya el título, el nombre. ¿Y qué dice de eso? Claro, porque es que ya tú no eres el propietario, tú eres el presunto propietario de un bien. Esa ley, aparte de todos los problemas que tiene de tema de tipo constitucional, es un adefesio. Pero una pregunta, ¿es cierto que hay un grupo de diputados que pueden someter en este momento, o sea, que se aprobó en el Senado y no en la Cámara de Diputados, la ley al Tribunal Constitucional por el tema de la aprobación de ley ordinaria o no? Claro que sí. O sea, que todavía puede ir hasta en esta fase, podría ir simplemente por la forma de su aprobación. No, ya no. Tendría que esperar que la aprobación completa, porque el Constitucional no lo recibe. Recuerda que una ley es ley cuando se aprueba en las 2 cámaras. Se aprueba en el Senado, en primera y segunda lectura. ¿Y no se puede cuestionar la aprobación del Senado? No se puede todavía hasta que no sea aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora bien, ¿cuántos visos de constitucionalidad tiene? No, pero no solamente eso. Ataca no solamente la parte que tiene que ver con lo que es orgánica, porque toca la propiedad privada y al tocar el derecho de propiedad automáticamente se convierte en una ley orgánica. La presunción de inocencia. También está la presunción de inocencia. Nadie puede ser juzgado todo el mundo se computa como culpable cuando ha sido juzgada en los tribunales, pero también la retroactividad. Es decir, la ley no legisla para el pasado, legisla para el porvenir. Entonces, todas esas incongruencias, aparte de miles de cosas más que hay en ese proyecto lo tiene y los legisladores del Partido Revolucionario Moderno lo saben. Sin embargo, acatando una orden del ministro de la Presidencia, que dijo esa ley se aprueba sí o sí, porque es un instrumento político. Ellos saben, los que más están en contra de la ley de extinción de dominio son precisamente los legisladores que ya la aprobaron del Partido Revolucionario Moderno, porque ellos saben muy bien que esa ley tan pronto llegue al sedazo y al cuestionamiento del Tribunal Constitucional, se va a caer. Esa ley va a ser observada. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente ninguna
posibilidad de sobrevivir el inconstitucional. Entonces, a final de cuentas, aquí lo que hay es una verdadera labor de zapa, una labor de entorpecimiento, una labor de que no se apruebe el verdadero proyecto que requiere el país para la lucha en contra del crimen organizado y el crimen de la corrupción administrativa a través de la ley de economía. Y puede pasar ahora mismo en la Cámara de Diputados también. Bueno, nosotros vamos a exigirle a la presidencia de la Cámara de Diputados que a esa ley se le dé el tratamiento que corresponde de acuerdo a la Constitución de la República. Si los senadores se apandillaron en el Senado, si se apandillaron en el Senado, ¿cómo se apandillaron? Para declarar una ley orgánica como una ley simple. Pero ¿por qué la califica de pandilla? Porque es una pandilla. Porque Pero usted se apandilló para hacer estar algo. equivocado, Usted, pero no, don Julito, usted se apandilló para hacer algo que es indebido. Y usted lo sabe. Todos los juristas de este país, uno solo, no ha expresado una sola opinión en contra, a favor. ¿Y se van a pandillar en los diputados? No, ahí no son apandillas. Por lo menos la Fuerza del Pueblo va a establecer claro cuáles son los pasos que hay que dar y vamos a establecer nuestro punto de vista. Esperamos, y ya el PLD también lo ha dicho oficialmente. O sea que la podrían aprobar con algunas modificaciones para tener que la devolverla. podemos modificar, la podemos aprobar. Simplemente es adaptarla a lo que la Constitución establece. Nosotros estamos de acuerdo con la Constitución. Si la modifican hay que mandar al Senado. Entonces mandamos al Senado y ellos ya que resuelvan el tollo que hicieron. Que lo resuelvan. Porque hicieron un tollo. Hicieron un tollo de ley. Esa ley no responde en lo absoluto a la necesidad que tiene la República Dominicana de la creación de un instrumento eficaz para recuperar los bienes producto del narcotráfico y de la corrupción. No responde a esos intereses, todo lo contrario. En vez de lograr el objetivo que estamos buscando, lo que estamos es dañando, aparte de que afecta al ciudadano común. Mire, nosotros tenemos dos problemas. Uno tiene que ver con ustedes y otro tiene que ver con el PRM. Esa posición suya frente a un proyecto de Estados Unidos le puede traer problemas con las relaciones del partido con los Estados Unidos. Y según, yo sé que a ustedes no les importa, ustedes son patriotas, pero hay otra cosa que ocurrió ayer que no tiene precedentes. Lo que dijo Ramón Alburquerque ayer al presidente de la República no tiene precedentes en la República Dominicana, ni se puede repetir. Quiero decirle que esas dos cosas pueden cambiar mucho al PRM con Ramón y Luis y a ustedes con porque yo lo que me explico, ¿por qué si ustedes tienen buenas relaciones a ese emisario que mandó la embajada, ustedes no le explicaron que la retroactividad, que es donde creo que ustedes difieren, ¿por qué no le digan, le dicen, mire, le vamos a aprobar un proyecto que a ustedes les conviene, pero hagan esta modificación? Se lo hemos dicho, don Julio. Y no yo quieren. les digo públicamente aquí que yo me reuní 2 veces y en las 2 ocasiones conversé con la representación de Embajada Americana, le expresamos que estamos de acuerdo con la ley. Y ellos están de acuerdo. Ellos no tienen problema con eso. Entonces esos fueron más papitas que el Papa. No, lo que pasa, vuelvo y repito, es que con este proyecto se ha querido hacer politiquería. Este proyecto, hoy por hoy, los actores... ¿Y no será que con el tema de la retroactividad de la ley, el gobierno pretende recaudar utilizar la ley para recaudar algunos recursos? No, hombre, es una vagabundería. Entonces, pero ¿cuál es la razón de que si está la todo tan claro? La politiquería de que usar el proyecto en términos políticos. Y no tuviera el mismo efecto aprobarla sin la retroactividad. No tiene una sola obra. Pero, diputado, no tuviera el mismo efecto político de aprobarlo sin la retroactividad y sin la presunción. No tiene sentido para ellos. Porque lo ven como un instrumento político. Bien. ¿Por qué que a ellos no les interesa la ley? Y es lo que yo quiero que entendamos y hagamos conciencia. Y que el país tiene que hacer conciencia. Pero fuera de politiquería, ¿qué más? No le interesa el proyecto. Y déjeme decirle algo. El tema es que lo aprueben ellos sin los otros. Déjeme decirle algo, bonito. Mire, esa ley, que es un proyecto bueno, lo más perverso que tiene es que esa ley va en contra del ciudadano común. No es en contra de los narcotraficantes, que se supone, y de acuerdo al concepto y al criterio
del interés norteamericano, fundamentalmente donde tiene que ir. Es en contra de los bienes, de acuerdo al criterio que tienen los norteamericanos que lo han ido impulsando, ese proyecto, es que vaya en contra de los bienes de los narcotraficantes y de los corruptos de cualquier gobierno. Pero a mí me pero preocupa, esa ley es pero a mí todo me lo preocupa contrario. también, diputado, va en cuando contra de los bienes Sí, de la clase media. Pero aquí hay que explicarle bien eso a uno, porque a mí me dicen, por ejemplo, que yo tengo mi casa, que yo compré, o un solar que yo compré donde construí mi casa, perfectamente, y que puede venir una persona después y decirme que ese solar lo perdió alguien, pasó por el proceso de extinción de dominio, porque lo compró una persona que me lo vendió a mí. Y ya tú lo perdiste. Pero yo lo financié y financié mi casa. Ya lo perdiste. Pero aún peor todavía. Ya pero eso es así. Sí, pero peor todavía. A partir de ahora, todo el que compre una casa, que guarde hasta el momento y que no se le olvide de la mente de dónde sacó los 100 pesos y cómo fue juntándolo. Porque cualquier fiscal, por una simple denuncia de un vecino, que diga que tú tienes algo que él entiende que es propio de la corrupción o del narcotráfico, cualquier fiscal puede accionar contra ti. Accionar. Tú compraste un solar y lo dejaste baldío. 3 meses, baldío, sin que no aparezca el dueño. El fiscal puede ir y adjudicarlo, porque presume. ¿Por qué presume? Sí. Que es un bien que se pudo haber logrado con bienes ilícitos, por una presunción. Eso no es posible. Eso es un disparate. Diputado, pero el procurador Jean Alain Rodríguez, después que él regresó de Brasil, él congeló, confiscó o declaró, como ustedes dicen ahora, ley de extinción de dominio, la cuenta de Rondón, de banco. ¿Había algún asidero legal para hacerlo? No, es que de la fiscalía tú puedes hacer eso, es legal. Claro, es decir, de la fiscalía tú puedes congelar cuentas, embargar cuentas momentáneamente hasta que el tribunal se pronuncie. ¿Y esa ley de extinción no es momentáneamente? No, es que la ley de extinción de dominio... Antes de un juicio. Es antes del juicio. Por eso es que venimos a ir al proceso de la incompatibilidad con la Constitución, porque la Constitución establece que nadie puede ser condenado si no hay previamente un juicio. Yo pensaba porque un juicio la ley es un juicio a la propiedad, no a la persona. Sí, por ejemplo, a usted le están... Es un proceso a la propiedad, no a la persona. Claro, a usted deciden embargarle un bien. Y si a ti te pueden descargar y la propiedad está embargada. Así mismo es. Bueno. Pero no solamente embargada, es adjudicada de una vez. Sin prueba. Sin prueba. Sí, no nos cógela. Y vamos a la propiedad que no el Ministerio Público. Me están acusando de que hice un ilícito y antes de probarme el ilícito a mí, ya se fueron y me le quitaron la casa. Y en la ley existe el probar, uno mismo tiene que probar su defensa. No, esta cosa. Hoy están invirtiendo todo, porque el ordenamiento jurídico nuestro, el Código Procesal Penal, la Constitución de la República establece que el acusador tiene junto con la acusación que llevar la prueba. No estamos viendo hoy en los casos de corrupción del gobierno. Pero aquí te ponen a ti. No, aquí es todo lo contrario. El fardo inverso. El fardo inverso. No, yo no tengo que probarte nada a ti. Esa casa, demuéstrame cómo tú la compraste. No, señor. Sí, pero otra cosa. Es eso que están diciendo. ¿Cuándo fue que usted fue electo la primera vez legislador? En el 2002. En el 2002 se inició un poco más adelante la presencia de Odebrecht aquí. Pregunta, el accionar de Odebrecht en el Congreso, usted entonces vivió los 15 años que Odebrecht tuvo presencia ahí. ¿Qué hacían ellos en el Congreso? No conozco y no conocí durante mi época legislativa y durante todos mis años legislativos a un solo funcionario de Odebrecht. Ni a Rondón. A Rondón lo conozco, a Rondón lo tengo conociendo un año antes de su caso. Tengo apenas 6 años conociendo a Rondón. No conocía a Rondón. Y debo decirle algo. No lo conocía, lo conozco y entiendo que es una maravillosa persona como ser humano. Me une con él una relación de amistad de la cual me siento honrado. Que ellos ayudaron a financiar. Y sin embargo, lo conocí un año antes del tema
¿Usted sabía que él ayudó a No tengo financiar ningún- alguna campaña de legisladores? Mira, en la Cámara de Diputados siempre ha habido todo tipo de rumores. ¿Todo tipo? Todo tipo de rumores siempre han existido. Ahora, recuérdense de aquel llamado hombre del Martín. Ahora, Rubén Maldonado, quien se honra estar en el día de ustedes aquí hoy, puedo decirle con toda propiedad que en todo mi devenir legislativo estaba bien claro cuál era mi objetivo y todos mis objetivos lo he logrado. Todos mis objetivos lo he En logrado. su gestión como... Déjeme concluir esta parte. ¿Cuáles fueron esos objetivos para mí fundamentales? Primero, ir y ejercer una labor legislativa sin cuestionamiento, sin señalamiento y acorde con mi criterio. He estado de acuerdo en todos aquellos proyectos que he entendido que son importantes para la nación. Pero de la misma manera, también he estado opuesto de manera radical y militante de todos aquellos que yo he entendido que no están acorde con los intereses de la nación. Bien. Cuando... Eso lo he hecho siempre. Y lo he hecho inclusive... ¿Y nunca conoció el hombre del maletín? No, nunca conoció a nadie. Oh, Pero una pregunta. No sé si estaba, pero no lo conocí. Oye, porque no lo puedes reconocer. Diputado, siendo diputado y después presidente de la Cámara, porque usted estuvo con Abel, ¿verdad? Claro. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces le preguntaron al presidente de la Cámara de Diputados o al compañero de Curul, en este proyecto, ¿hay vida o no hay vida? ¿Le preguntaron alguna vez eso? No, a mí nunca me lo preguntaron. Ni me lo podían preguntar tampoco. Pero déjame explicarle algo, Julio. Si usted ve los préstamos que se hicieron en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, vamos a calcularlo. Son fáciles de decir. Los préstamos del presidente Leonel Fernández, en los últimos 8 años de gobierno, llegaron a unos 8.000 millones de dólares. Más o menos. 7.000 millones de dólares en 8 años. Para todas las grandes mega obras que se hicieron en esos... ¿Cuánto? 7.000 millones de dólares. ¿Y sí, en el de Danilo? Alrededor de 14 millones. ¿Cuánto? Como 14.000 millones de dólares. ¿Y en este? Este lleva 20 en un año, en 2 años. Esa es la gran diferencia. Es por eso que pero a este no se le puede medir en una crisis. Bueno, pero diputado, usted sabe bien que aquí nada más hay 4 formas. Perdón. Pero usted y yo estamos hablando de cantidades. Vamos a la crisis ahora. Estructurar un presupuesto. ¿Pueden poner impuestos? No. ¿Pueden votar empleados? No. ¿Pueden dejar de pagar los préstamos fuera? No. Nada más quedan los... Pero ese es otro punto. Es su aliado, ayúdenlo. No, pero lo ayudamos. Ayúdenlo. Pero lo ayudamos. Lo ayudamos. Ustedes lo ayudaron a llegar al poder. Déjeme explicarle algo. Es más, déjeme explicarle algo. Que Luis los gobiernos del PRM, todos los préstamos que sometió, en principio su gobierno, contaron con la aprobación de los votos de la Fuerza del Pueblo. Es más, y del PLD también. Eso es política. Los primeros préstamos. Lo que no hemos podido después es seguir la carrerita y el relajito que tienen de coger préstamos para todo, como lo han hecho, hasta llegar a casi 20.000 millones de dólares en tan solo 2 años. De manera que eso no tiene... No. Y en cuanto a los impuestos, déjenme explicarles algo. Lo que está sucediendo en República Dominicana no tiene historia, ni tiene parangón. Aquí hemos metido un impuesto indirecto que nadie se ha dado cuenta, por debajo de la mesa, más grande que cualquier, llevando a ITEVI al 25%. Aquí la tarifa eléctrica, a todos los ciudadanos, pero a todos en sentido general, y yo quisiera llamar a todos los que estamos aquí, a ver si hay uno que no haya llegado a su casa. Se le ha aumentado la tarifa eléctrica desde el noviembre del año pasado hasta el día de hoy, en estos últimos 8 o 10 meses, ha llegado inclusive en algunos casos a más de un 100% y a más de un 80%. Y toda la semana no sube el combustible en la bomba de gasolina. Así va a subir la tarifa eléctrica. No, eso no es verdad. Entonces la tarifa es un impuesto y la gasolina no. No, mire que lo que pasa, Julio. Aquí firmamos un pacto eléctrico. Y ese pacto eléctrico lo firmamos todos.
Pero ese pacto eléctrico establecía la revisión de la tarifa. Claro que sí. Pero tarifa no es aumento indiscriminado, es revisión. Pero ese pacto eléctrico también planteaba que uno de los objetivos fundamentales de las EDES era evitar las pérdidas, que estaban hasta ese momento en un 26%. ¿Saben cómo están hoy? En un 38%. Subieron. Es decir, claro, porque no son eficientes. Pero también era bajar la nómina. Hoy la nómina está casi duplicada. ¿Y cuál es entonces el rango que tenemos nosotros que respetar? Ustedes quieren aumentar, pero no quieren cumplir con nada. Señores, eso es un palo acechado a la sociedad dominicana. Es una bomba de tiempo. Aquí el que estaba pagando 5,000 pesos, ahora está pagando 10,000 y 12,000. Es un aumento más de un 100%. Bien, yo quiero despedir al diputado con un análisis. Mire, se está seguro de que si los tres partidos van separados hay segunda vuelta. Y se está pensando en alianzas para la segunda vuelta, no para la primera. Se dice, Luis Abinader no puede hacer alianza con el PLD de Danilo porque el PLD de Danilo está siendo perseguido y ellos no pueden parar la lucha contra la corrupción. Tienen que seguir hasta llegar a Danilo si fuera necesario. Lo segundo es si Leonel Fernández y la Fuerza van a repetir esa alianza parcial que se hizo, pero hacerla más amplia. En segunda vuelta, el que tenga más votos apoya al otro. Y la tercera es algo que yo quiero preguntarle. Es imposible hacer un pacto que no fuera entre los PLD y los ex-PLD, por esto que le voy a decir. ¿Usted no cree, diputado, que aquí en República Dominicana, si la fuerza del pueblo queda encima del PLD, no es verdad que los PLDistas van a votar por el PRM? No es con pacto y sin pacto, pero póngamelo al revés también, con Abel, con Margarita, con Domínguez Brito o con el que fuera. La gente de la fuerza del pueblo que vienen del PLD no van a votar por el PRM, van a votar por su PLD. ¿Estoy errado o estoy correcto? Mire, ese último, en lo primero sí, pero en sí, lo segundo no. Es que ese ejercicio que usted plantea, que es lógico, porque usted lo que hizo fue un planteamiento lógico, a quien le correspondía ceder la última parte cuando usted tenga un entrevistador del PLD. Yo voy a hablar del mío, del pacto que a mí me conviene. Nosotros como partido político estamos trabajando para ganar las elecciones en primera vuelta. Nosotros estamos trabajando arduamente para que no haya segunda vuelta en República Dominicana. Ahora bien, independientemente de todo eso, como partido político nosotros también entendemos que tenemos necesariamente que crear un gran frente opositor. Y en ese gran frente opositor está todo el mundo. Está el Partido de la Liberación Dominicana, que es uno de los partidos fundamentales de la nación. Sí, tratar de minimizar y de obviar al PLD es un fracaso, es un error totalmente. El PLD es un partido que duró 20 años en el gobierno, con acciones desde el gobierno tangible, visible, que están ahí presentes. De manera que no podemos obviarlo. Y nosotros entendemos que de cara al proceso electoral que se avecina, nosotros estamos en capacidad en este momento de poder ganar en primera vuelta. Ahora bien, si a final de cuentas eso no se ejecutara, nosotros estamos abiertos para establecer las alianzas necesarias que fueran para sacar este de gobierno que hoy nos está azotando a República Dominicana. Y para ello, uno de los mejores aliados es el Partido de la Liberación Dominicana. Claro que nosotros estamos trabajando para que ellos nos apoyen a nosotros, porque nosotros queremos estar en primer lugar. Ellos están haciendo lo mismo también. Ellos están trabajando para que lo apoyen a ellos. El PLD quiere poder. Eso es normal. De manera que nosotros estamos en la construcción, primero, de un gran aliado natural,
que es el aliado del pueblo. Ser aliado del pueblo para ganar las elecciones. Pero usted Ahora, quiere en un segundo PLD lugar, sin Danilo, ¿verdad? no, ¿y por qué no? No, ¿y por qué sin Danilo? Danilo es el presidente del PLD. ¿Cómo que sin Danilo? No, imposible. No hay una mala... Tan corrupto como Danilo. No hay así. una adversidad en contra de Danilo Medina. Le escuché a usted al principio del programa decir que desde el presidente Leonel dirigía a Jenny Berenice, mire, Seguro que sí. déjeme decirle algo. Usted y yo sabemos que sí. No, eso no lo sabía. Él es el que tiene la fragua, mire, atizando el fuego. Eso no es verdad, jamás. Eso no es Oh, verdad. pero busque no hay Eso- PLDistas mire, en ese mire, don Julio, proceso. mire, don Julio. Le quitaron todos los PLDistas, nada más está Danilo. Don Julio, mire, el que conoce a Leonel Fernández primero sabe que no se presta a nada de esa naturaleza. Leonel Fernández es un hombre incapaz de algo semejante, por sus condiciones y sus relaciones humanas. Y ellos lo saben. El que más lo sabe es el presidente Danilo, porque Danilo conoce perfectamente a Leonel Fernández. No, Leonel Fernández. Aparte de eso, Jenny Berenice controla a Bien. nosotros. Come- Jenny Berenice solamente la controla Jenny Berenice. Comencé a decirte Solamente. que la conversación estaba basada en que ustedes iban a hacer poder. Te quiero ratificar el por No, qué. es verdad, nosotros queremos ser poder, No, el claro. por qué te lo digo. La cantidad de personas de poder que están con ustedes, que no lo dicen, ustedes no se lo imaginan. No, y vienen más todavía. ¿Eh? Y vienen más todavía. La Pero fila es no larga. votos, La sino fila- poder. Poder. Acuérdense. Eso lo necesitamos también. Yo no me explico por qué ustedes no aprueban la ley de extinción, como dice el embajador. No, lo que pasa, nosotros estamos a favor de la ley. Es bueno que quede eso claro. Fuimos nosotros que lo introdujimos en la Constitución Dominicana. De manera que no podemos decirnos así. Ahora, lo que queremos es una ley realmente efectiva, que resuelva los problemas para los cuales ha sido creada. Una ley que ataque los bienes del narcotráfico, que ataque los bienes de la corrupción, pero que no ponga a expensa de la voluntad de un fiscal cualquiera al pueblo dominicano en sentido general. Pero hasta por una mujer, un fiscal se enamora de la mujer tuya, le dice, va a hacer la vida imposible a este pendejo. Y te manda el otro día, quita el carro en la calle. Mira, quítame el carro, que ese carro yo presumo, o tengo una denuncia de una presunción que fue adquirido con un bien ilícito. Quítame el carro y vamos para allá. Pues, ¿cómo es posible? ¿Y cómo ¿Qué tú? tiempo es que tiene la ley en el tema, que usted que ya conoce el proyecto, de la retroactividad? ¿Que 20 años? 20 años. Entonces, Eso, de plano, ya eso. y de plano ya ahí se cayó eso. Y la parte que tiene que ver con los impuestos, ¿qué es lo que dice? De que la ilusión y la evasión, que si No, está. la que si no ilusión está. es un planteamiento que hizo el PLD, donde planteaba que la ilusión, que no es más que dejar, para decirlo en términos llanos, dejar de pagar los impuestos a impuestos Pero internos. eso es evasión. Eso es evasión, pero se llama ilusión. Para todo el empresario. Pero eso es inconstitucional. Porque La el ilusión tema. no está permitida. No, que en el Código Penal eso es administrativo. No tiene esos rangos. Es inconstitucional tratar de plantearlo ahí. Pero vuelvo y repito, ese proyecto, para concluir esa parte, ese proyecto, a quien más afecta no es, desgraciadamente, al narcotraficante, ni al corrupto, que se robó unos cuartos. No, es al ciudadano común. Es un proyecto para amarrar y para desde el poder tener el control de la ciudadanía. Es un proyecto, inclusive, pero la misma Procuradora General de la República lo dijo. Pero el expresidente Subero Isa de la Suprema Corte de Justicia lo dijo ayer. Ese proyecto es peligroso en la mano de un poder político. Pero lo dijo la Procuradora General de la República. Ese proyecto en la mano de una... No me gusta porque da demasiado poder a un sector. Porque no tiene límite. Y así me quieren decir a mí que vamos a aprobar un proyecto así. Y no es un juez que va a decir... No, eso es el fiscal. ¿Es el fiscal? Sí, eso es el fiscal primero. Eso es el fiscal que cauta todo. Hay que ir a Y la después, plaza de la banca. Que se llevaba un juez de instrucción. Agrégale que el dinero que incauten, una parte de lo que incauté para ellos. ¿Para la Procuraduría? Sí, para la Igual unidad. de la droga. Para la unidad. Bueno, ahí que yo a veces digo que no hay movimientos aquí, que a esos son los movimientos que hay que salir al Congreso. No, que la sociedad porque no sabe lo que está pasando. Pero si la sociedad supiera lo que está pasando, hoy estuviéramos en el Congreso cuando fuimos, igual que como cuando fuimos, para que no
reformen la Constitución. Porque a quien le va eso a dar duro es al simple ciudadano. Vamos a hacer una ley correcta, vamos a hacer una ley para atacar los bienes adquiridos del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros como partido viene a futuro. estamos de acuerdo con eso. Pero no me ponga una ley a mí para ponerle un instrumento jurídico en la mano a un grupo de fiscales dirigido. Y usted lo dijo con la ley de lavado de activos. Exactamente. Sí, que tiene ese problema. Tiene ese problema. Y no es retroactiva. Exactamente. Entonces, Bueno, ese es el vamos tema. a ver. Licenciado Rubén Maldonado, gracias por su participación. Pues ya acabamos. Acabamos. Lo hacemos mucho, don Julio. Hicimos muchas cosas, Sí, buenas. y Diputado, hemos dicho muchas cosas hoy aquí. diputado y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Un placer y un honor para mí.